Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego, 1973. Mi nombre es Ryan José Álvarez Toribio. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso Antropología Visual. El documental Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego fue dirigido por Annie Chapman, Jorge Prelorán y Alberto Montes de González. Es una obra audiovisual que retrata la vida, cultura y trágico destino de los Selknam, más conocidos como los Onas. Primero, testimonio de los últimos Selknam supervivientes. Segundo, recreaciones y material de archivo. Tercero, una narrativa emotiva y de denuncia. Testimonio de los últimos Selknam supervivientes, quienes relatan sus experiencias, costumbres y la violencia sufrida por parte de los colonos y estancieros. Recreaciones y material de archivo, que permiten visualizar aspectos de la vida cotidiana, la caza, las ceremonias y las creencias de este pueblo. Temas principales: la desaparición cultural y el genocidio. Se muestra cómo la llegada de los colonos significó la destrucción sistemática de la cultura Selknam, mediante asesinatos, desplazamientos forzados y la imposición de un modo de vida ajeno. Memoria y preservación. La obra se convierte en un acto de rescate histórico, intentando evitar que la historia de los Onas caiga en el olvido. Este documental es una referencia fundamental en la antropología visual y en la historia de los pueblos indígenas de América. Su importancia radica en haber documentado los últimos testimonios de un pueblo que desapareció debido a la violencia colonial. Además, ha servido como material educativo y como base para reflexionar sobre los procesos de colonización y sus consecuencias en las culturas originarias. Ficha técnica. Título: Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego. Directores: Annie Chapman, Jorge Prelorán, Ana Montes de González. Año 1973. Duración: aproximadamente 56 minutos. Género: documental etnográfico. Sinopsis: el documental narra la historia de los Onas, un pueblo originario en Tierra del Fuego que enfrentó el exterminio con la llegada de los colonizadores. A través de testimonios, reconstrucciones de material histórico, se presenta de forma de vida, costumbres y la extinción de esta comunidad. Estructura narrativa. Introducción: desde el minuto 0 hasta el minuto 5:30, presentación del contexto geográfico e histórico de Tierra del Fuego y los Onas, vida cotidiana y costumbre, descripción de las prácticas de caza, la organización social y el sistema de creencias. Contacto con los colonizadores, relatos sobre la llegada de los europeos, el impacto y la explotación ganadera y el proceso de exterminio. Extinción y memoria. Reflexiones finales sobre la desaparición de la cultura Selknam y las últimas generaciones. Personajes relevantes: Annie Chapman, antropóloga e investigadora del pueblo Selknam. Su trabajo documenta la historia y la cultura de los Onas, proporcionando un contexto académico y testimonial. Los últimos descendientes Selknam, representantes de la comunidad que relatan sus vivencias y los efectos del genocidio en su pueblo. Estancieros y colonizadores, figuras que representan la expansión ganadera y su impacto destructivo sobre la comunidad originaria. Hechos importantes. Descripción del territorio Selknam. Se muestra la geografía de Tierra del Fuego y su importancia en la adaptación del pueblo Onas. Impacto del contacto con los colonos. Se detallan los abusos, la caza de nativos y la apropiación de sus tierras. Testimonio de los últimos Selknam. Se evidencian las secuelas de la desaparición cultural y el olvido de la identidad. Escena clave: minuto 45. Testimonio de una de las últimas descendientes Selknam. Su relevancia radica en la resignificación de la memoria y la resistencia cultural. Se emplean primeros planos para descartar la emoción y la profundidad del testimonio. Relación con la lectura: Martín J. 2020. El documental conecta con los planteamientos de Martín sobre la no joda. Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego, 1973. Ryan José Álvarez Toribio, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso de Antropología Visual. El documental Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego, dirigido por Annie Chapman, Jorge Prelorán y Alberto Montes de González, es una obra audiovisual que retrata la vida, cultura y trágico destino de los Selknam, más conocidos como los Onas, un pueblo indígena originario de Tierra del Fuego. Primero, testimonio de los
últimos Selknam supervivientes. Segundo, recreaciones de material de archivo. Tercero, una narrativa emotiva y de denuncia. Testimonios de los últimos Selknam supervivientes, quienes relatan sus experiencias, costumbres y la violencia sufrida por parte de los colonos y estancieros. Recreaciones y material de archivo, que permiten visualizar aspectos de la vida cotidiana, la casa, la ceremonia y las creencias de este pueblo. Temas principales: desaparición cultural y genocidio. Se muestra cómo la llegada de los colonos significó la destrucción sistemática de las culturas Selknam, mediante asesinatos, desplazamientos forzados y la imposición de un modo de vida ajeno. Resistencia y cosmovisión indígena. A pesar del exterminio, el documental resalta la riqueza cultural del pueblo Onas, su conexión con la naturaleza y sus rituales sagrados como la ceremonia del Hain. Memoria de preservación. La obra se convierte en un acto de rescate histórico, intentando evitar que la historia de los Onas caiga en el olvido. Este documental hace referencia fundamental a la antropología visual y en la historia de los pueblos indígenas de América. Su importancia radica en haber documentado los últimos testimonios de un pueblo que desapareció debido a la violencia colonial. Ficha técnica. Título: Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego. Directores: Annie Chapman, Jorge Pelorán, Ana Montes de González. Año: 1973. Duración: aproximadamente 56 minutos. Género: documental etnográfico. Sinopsis: el documental narra la historia de los Onas, un pueblo originario en Tierra del Fuego que enfrentó el exterminio con la llegada de los colonizadores. Estructura narrativa. Introducción. Desde el minuto 0 hasta el minuto 5:30, presentación del contexto geográfico e histórico de Tierra del Fuego y los Onas, vida cotidiana y costumbres, descripción de la práctica de la caza, la organización social y el sistema de creencias, contacto con los colonizadores, relatos sobre la llegada de los europeos, el impacto de la explotación ganadera y el proceso de exterminio, extinción y memoria, reflexiones finales de la desaparición de la cultura Selknam y las últimas generaciones. Personajes relevantes: Annie Chapman, antropóloga e investigadora del pueblo Selknam. Su trabajo documenta la historia y cultura de los Onas, proporcionando un contexto académico y testimonial. Últimos descendientes, representantes de la comunidad que relatan sus vivencias y los efectos del genocidio de su pueblo. Estancieros y colonizadores, figuras que representan la expansión ganadera y su impacto destructivo sobre la comunidad originaria. Hechos importantes: descripción del territorio Selknam. Se muestra la geografía de Tierra del Fuego y su importancia en la adaptación del pueblo Ona. Impacto del contacto con los colonos. Se detallan los abusos, la caza de nativos y la apropiación de sus tierras. Testimonio de los últimos Selknam. Se evidencian las secuelas de la desaparición cultural y el olvido de la identidad. Escena clave. Desde el minuto 45:50-10. Testimonio de una de las últimas descendientes Selknam. Su relevancia radica en la resignificación de la memoria y la resistencia cultural. Se emplean primeros planos para descartar la emoción y profundidad del testimonio. Relación con la lectura de Martín J. 2020. El documental conecta con los planteamientos de Martín sobre la desestructuración de las culturas indígenas y la violencia simbólica en los procesos de la colonización. La exterminación de los Onas refleja la destrucción de los sistemas de vida originarios para imponer modelos de desarrollos ajenos. Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego es un documento invaluable que cumple con un doble propósito: el de registro histórico y el de denuncia social. Es un recordatorio de la fragilidad de las culturas indígenas ante la colonización y la globalización, así como una invitación a la reflexión sobre la memoria histórica y la justicia para los pueblos originarios. Gracias.